En primer lugar, agradeciéndole a Peter por su siempre decidida colaboración y acompañamiento a nuestro foro. El día de hoy nos va a presentar un tema que es de mucho interés para todos los países y de actualidad, que es la auditoría, rendición de cuentas y transparencia en convergencia a normas internacionales de contabilidad del sector público, NIGSP. Luego de la intervención de Peter, como siempre, habrá el periodo o el tiempo de preguntas y respuestas en las que Cintia estará coordinando, y posteriormente a eso, de acuerdo a lo que ustedes vieron en la agenda, tendremos una intervención de nuestros amigos Juan Carlos y Dimitri del Banco Mundial, que nos quieren compartir un tema de hacer un intercambio de experiencias de Focal con el foro de Pulsar, que es de Europa, de los países bálticos. Entonces ahí les vamos a escuchar y nosotros vamos nos quieren hacer una invitación también a una videoconferencia y ellos nos explicarán el tema más detenidamente. Con este preámbulo y esta bienvenida a todos los amigos de los países miembros de Focal, damos paso a Peter para que inicie ya su intervención. Muchas gracias, Magdalena. Es un placer estar aquí para hablar, o aquí en este lado, para hablaros. ¿Se ve mi presentación? ¿Las transparencias están en la pantalla? ¿Sí o no? Sí, sí, Peter, sí está. Ah, ok, porque aquí no veo. Papi, pues es que usted como salió como usted y eso, como bravo, ya. Sí, pues poner en silencio los micrófonos, se escucha mucho ruido. Pues yo entiendo que usted se aburre escuchando ahí, pues sí, Por favor. pero es que lleva hasta las 2. Ah, papi, pero es que eso es mi ¿Por qué le trabajo. pregunté eso? No, es que yo no estoy diciendo nada. Es muy complicado, Marlene. Yo, papi, venga, ¿soy yo o es usted que sabiendo que yo estoy trabajando? Por favor, Pero usted no se ve como me pregunto cuando es que y eso, ¿hasta qué hora va eso? ¿Quién dice? Porque Yo le dije hasta las 2, hablando ahí, eso es como una clase, pues, una clase, eso es mi trabajo, papi. Pero es que yo no le estoy diciendo nada, lo que simplemente le pregunté inocentemente. Bueno. Por favor. Ya. Aló. Por favor, ¿podemos silenciar los micrófonos? Bueno, gracias. Quien creó el evento puede silenciar forzosamente hola, a los participantes. Sí, Hola, está bien, Cintia. Kika. Hola, ¿cómo te va? Ya le digo, ya. Es que Bianca nos creó el link. Ok. Ok. ¿Se ve la presentación? Porque no, yo no veo nada aquí. Pero... No, sí vemos. Está en esta página, ¿verdad? Sí, la primera, Peter, La primera, muy bien. Ajá, auditoría. Sí. Entonces vamos a avanzar un poquito, creo. Cintia, tú puedes presentar y para que Peter vaya explicando. Ahora estamos en la segunda, el mapa, ¿se ve? Sí, el mapa. Sí, muy bien, el mapa. Okay. El mapa es del Imperio Romano, es de Galo Transalpino. Es simplemente para decir que voy a dividir el tema en tres partes. Una parte sobre la independencia de los auditores, un aspecto de asuntos prácticos, y luego quiero hablar un poco de la imagen fiel, que es un concepto muy, muy importante para nosotros. Así que empiezo con la independencia, porque soy del Tribunal de Cuentas de Europa. Somos miembros de INTOSAI, como yo creo que todos los auditores gubernamentales del mundo. Por ser un miembro de INTOSAI, no crea en sí en obligación de seguir las normas de INTOSAI. Todos los auditores son independientes y pueden elegir cómo hacer su trabajo.
tanto mundialmente como en América Latina. Y ahora tengo aquí algo de la carta de OLACES para mostrar eso, que yo voy a basarme en las normas de Intersite, que se llama eSIze, pero cualquier auditor puede elegir algo diferente y no podemos hacer nada sobre eso. El micrófono, activar el sonido. No. Luego, yo creo que hay dos tendencias entre nosotros, entre los auditores. Hay algunos auditores que se enfocan mucho más en el cumplimiento, en el respecto a la ley, a los códigos establecidos, y estipulaciones contractuales, todas esas cosas. Y eso yo creo que en su región ha sido más bien el enfoque en el pasado. Y en el mundo, en Europa, más bien tenemos tendencia a mirar la auditoría financiera, a ver si los estados financieros presentan toda la información necesaria y de manera razonable. Y lo que se ve, yo creo que es una convergencia hacia la auditoría financiera. Y yo veo muchos cambios en su región. En términos de los asuntos prácticos, bueno, quizás el punto clave aquí es que el auditor es el amigo. Todos sois de acuerdo con eso, ¿no? Es obvio. El auditor es un amigo y quiere que tengan éxito en todo lo que hagan. Yo creo que entre los auditores hay tres aspectos prácticos que nos preocupan mucho cuando las entidades pasan de contabilidad de caja hasta utilizar el principio del devengo. Y para empezar, son los asuntos de los sistemas informáticos. Es muy importante contar con un sistema informático que es capaz de proporcionar esas cosas. Hablamos mucho de eso en Europa, donde también hay un proceso de convergencia. Y mis vecinos aquí, los alemanes, tienen muchas dudas sobre el coste de sistemas informáticos. Yo siempre digo que es más fácil encontrar un sistema informático para preparar cuentas de acuerdo con el principio de devengo que con el principio de caja, porque no hay grandes empresas que utilizan el principio de caja, ¿verdad? Pero es muy importante preparar bien los sistemas informáticos y sobre todo, bueno, paso al punto final aquí quizás la formación es muy importante aquí. El segundo aspecto es la preparación. Y cuando hay grandes cambios en el sistema de contabilidad, hay que preparar eso, hay que hablar antes con los auditores, hay que involucrar a los auditores en cómo se va a hacer eso. Yo creo que hay muchas ventajas en hacer un ensayo, preparar los estados financieros un año en avance para dejar al auditor ver si toda la información está disponible, porque si no hay ensayo, hay problemas, en mi opinión. Y el último aquí, y está en rojo, es la formación, porque este cambio puede empezar con algunos expertos, algunos peritos, y al final involucra a un montón de gente. Mucha gente tiene que conocer los principios que se aplican, y yo creo que en los grandes cambios en muchos países es una falta de formación de una masa de funcionarios que causa más problemas que cualquier otra parte del proceso. Okay. Aquí
estoy utilizando unos extractos de un folleto de la Comisión Europea de 2008, cuando la Comisión Europea pasó a su contabilidad por devengo. Y es algo que me gusta mucho, la verdad, para empezar, porque la Comisión a veces me dice otras cosas hoy en día, pero me gusta mostrar cómo pensaban hace 10 años. Pero con la contabilidad por devengo es obvio para vosotros, pero hay imagen completa de todo el activo, todos los pasivos. Se ve el proceso, se ve el flujo de transacciones, de compromisos, a pagos, a gastos. Hay mucha más información que puede mejorar la gestión de las entidades. Yo creo que este cambio es muy difícil muchas veces para gente con mucha experiencia de los sistemas anteriores. Hay este cambio de chip que es muy difícil. Cuando hay un cambio, evidentemente es muy importante basarse en las normas internacionales. Yo creo que una de las ventajas más importantes para nosotros auditores es que en vez de crear normas locales, a veces un poco parciales, se basa en todo un marco internacional que es imparcial y es profesional. Pero hablando de las diferencias entre la contabilidad general de esta manera y la contabilidad presupuestaria, realmente es impresionante los cambios que hay. Y quiero mostrar eso. Aquí, eso es el balance de Europa, más bien, de la Unión Europea de 2008. Y espero que se lea eso. Para mí resulta un poco pequeño, pero si miro aquí, por ejemplo, prestaciones a los empleados, esos 33 billones mil millones de euros. Eso es el pasivo para pagar las pensiones a los jubilados futuros, a mí, por ejemplo, en el futuro. Y es 33 mil millones. Casi no hay muy poco en el presupuesto de la Unión. Eso es el gasto del futuro, un pago futuro, muy importante. Hay también cuentas a pagar que yo no veo en mi pantalla en este momento. Voy a tener que leer. Sí, de 82 mil millones de euros. Eso es la subvención que sabemos que la Unión va a tener que pagar a los agricultores el año que viene, por lo que los agricultores ya han hecho. Así que es una aplicación bastante pura del principio de devengo. Hay muchos activos aquí. Son anticipos, por ejemplo, de 22 mil millones aquí y de perdón, y casi 7 mil millones aquí. Esos son anticipos, eso es donde hemos pagado a un beneficiario que tiene que gastar los fondos en crear empleo, en construir carreteras, lo que sea, porque donde todavía no ha hecho, y eso es un activo. Así que nos dan una visión mucho más interesante de lo que hace la Unión Europea. Pero el cambio entre esos saldos y el presupuesto son tan importantes que a veces es muy difícil ir al Parlamento y explicar por qué tenemos esas cifras y la utilidad.
yo creo que hay muchos eurodiputados que solo piensan en el presupuesto y todavía, incluso 10 años después, no captan muy bien la información que reciben en los estados financieros. Y eso es un asunto donde me parece que los contables y los auditores tenemos que discutir mucho, porque nos conviene tanto a nosotros que a vosotros que los diputados y los políticos entiendan cómo funcionan esas cifras y cómo funcionan los estados financieros. Me parece que si utilizamos las normas internacionales es más fácil, pero siempre es trabajo de educación y es algo que tenemos que hacer juntos. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Peter. Ahora sí queda abierta las preguntas que tengan para que Peter las vaya resolviendo y contestando. Buenos días. ¿Tienen alguna consulta, por favor? Tengo una, Cintia. Sí, por favor. Gracias, Peter, por la presentación que nos has hecho ahora. Es bastante grande, bastante global, pero quizás a nosotros nos interesa mucho en todas las contadurías de América Latina, puesto que estamos en procesos de adopción, de convergencia, de acercarnos a las NIC-SP. Nos interesa mucho el tema de la auditoría, que nos vaya apoyando, como tú decías, el auditor es un amigo, y quizás aquí en Latinoamérica lo pondríamos entre comillas eso de que el auditor es un amigo, porque no siempre todos tienen la misma actitud, pero mi pregunta puntual es si como Intosai o como OLACEF o cualquier otra organización dedicada a la Contraloría, dedicada a la fiscalización, dedicada a la auditoría, ¿tienen algún manual, alguna guía específica, alguna norma especial que se pueda aplicar por parte de las Contralorías, por parte de las Cortes de Cuentas, por parte de las Auditorías Generales de la Nación, para auditar los procesos de convergencia de las NIC-SP? ¿O esa libertad de cada una de las organizaciones fiscalizadoras? Gracias, Peter. Para auditar el proceso de convergencia. Correcto, sí. Ya, sí. Pero eso me parece que sería muy difícil, porque la manera de hacer la convergencia es muy diferente en diferentes partes, en diferentes países. Pero lo que es más evidente a mí es que en las Américas tenéis tendencia a empezar desde arriba y converger hacia abajo. O sea, los gobiernos centrales se mueven antes y las entidades locales después. Eso es lo que he entendido en muchas partes. Mientras aquí en Europa es todo al revés. Los gobiernos suelen decir a las entidades más pequeñas que ellos tienen que moverse a aplicar normas internacionales, y eso puede durar muchos años antes de moverse a regiones o entidades más importantes, y solo al final es que todo el gobierno hace eso. Así que hay varias maneras de hacer esa transición. A mí me encanta cómo hacéis las cosas en las Américas, porque empezando desde arriba me parece que tiene muchas ventajas. Y seguramente aquí en Europa tenemos tendencia a implantar un sistema a nivel local que es más difícil aplicar al nivel central, y eso también puede causar problemas.
Yo hablo con mis colegas en muchas oficinas y lo que digo a vosotros es lo que digo a ellos, que es muy importante empezar con los sistemas informáticos. Es muy importante ver qué tipo de formación se va a ofrecer a los funcionarios. Y es muy importante acompañar el proceso. Y quizás eso sea una dificultad en algunas partes, ¿no? Porque alguna gente dice que bueno, somos independientes, no podemos mezclarnos mucho en el proceso de determinar cómo hacer la convergencia. Y yo entiendo eso. Yo digo, de manera práctica, tenemos que estar ahí discutiendo. No quiere decir que vamos a opinar antes de ver el resultado, pero queremos estar con vosotros hablando de cómo hacer las cosas. Yo creo que se puede aportar mucho eso. Así que mi consejo a sus colegas en las contralorías es que hablen. Mi consejo a vosotros es que habláis. Pero no hay una norma de decir que se debe hacer de esta manera o de otra manera. Y yo creo que en todos los países hay una manera distinta de hacer esas cosas. Cintia. Ahora Pedro. Buenos días. Pedro, sí. Siga, sí. De ahí María Teresa me parece que también quería hacer una consulta. Siga, Pedro. Es que yo y tengo César también, perdón. Tengo una inquietud para formularle a Peter por las experiencias que uno vive. Normalmente las normas internacionales de auditoría NIAS, en la gran mayoría de países del mundo, en este proceso de una nueva acomodamiento contable y financiero de los países, con las prácticas líderes mundiales de contabilidad a las cuales se refería Joaquín, bien sea por NIIF o por NIC-SP, bien sea convergencia directa o convergencia indirecta, como lo haga cada país, y en los diferentes grados de avances en que estemos cada uno de ellos. Los procesos de auditoría, las NIAS, por lo que yo tengo entendido, cuando, por ejemplo, se reúnen las ciento y tantas contralorías del mundo, en las reuniones de trabajo que hacen y en los diferentes comités, por ejemplo, la serie de las NIAS allá las convierten y les anteponen un 1, la 1701, la 1705, la 1704 y así sucesivamente. Y sale un pronunciamiento de Intosai diciendo que esta norma, que es la 1701, la 1704, se comenzarán a aplicar por las contralorías miembros de Intosai a partir de tal fecha. Entonces, a mí me asalta muchas veces que aquí en Colombia, cuando se hacen los informes de auditoría financiera, en los párrafos contenidos del informe, muy bien como usted lo predicó en una ayuda donde coloca OLACEF e Intosai, pues la gran mayoría de las contralorías del mundo pues tienen esa independencia con respecto a los sujetos auditados, que son las entidades públicas. Y yo estoy en línea con lo que dice Joaquín, pues que en la gran mayoría no se ven como los amigos, porque el amigo es el que está con uno para que le ayude, no el amigo para que lo destroce, que es muchas concepciones que hay en muchos países de Latinoamérica, que son el no acomodamiento, y en los párrafos, cuando se dictan los informes, dicen, por ejemplo, que el trabajo fue hecho de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Pero cuando uno revisa el trabajo como auditado, en el caso nuestro aquí en Colombia, uno determina que muchas veces ni siquiera han observado la norma y la norma se la llevan por delante. Y cuando uno le hace las referencias a las observaciones que le formulan, a las valoraciones fiscales que hacen, muchas veces priman más las subjetividades del auditor que una objetividad frente a una norma. Y entonces ahí se entran en discusiones. Y aquí en Colombia se ha llegado el caso que la misma Contraloría
a pesar de que les hemos dicho 10.000 veces, ¿sí? Se llegó el caso en un año de abstenerse de opinar los balances de la nación y de abstenerse de opinar el balance del sector público sin haber cumplido con las normas de auditoría. Entonces, en el caso nuestro de Colombia, yo le interpuse un recurso a la entonces persona que manejaba la Contraloría y le manifestaba todos estos temas de inobservancia frente a lo que ha pregonado Intosai para sus entes que están adscritos, y el recurso que se interpuso no fue válido, quedó en firme porque manifiestan que es un hecho que no tiene ningún recurso ni ninguna aplicación en torno cuando el ente auditado, que es el gobierno, no está de acuerdo con los informes ni con la calidad de opinión que profiere el ente auditor. Ese es un tema que ya lo hemos mejorado hace 3 años o 4 años aquí en Colombia, pero aquí en Colombia sí sufrimos hasta donde no más esté escrito, porque los mismos auditores de la Contraloría ni siquiera estaban preparados un buen número en el acomodamiento de las prácticas de contabilidad. Entonces, me alargué un poco tanto, Peter, para decirle que ustedes cuál es la óptica que tienen desde Intosai, si los organismos el organismo Intosai, que es el aglutinador de las ciento y tantas contralorías del mundo, y en el caso de Latinoamérica que está OLACEF, esos parámetros los tienen que cumplir ellos o no los cumplen, o eso es letra muerta cuando producen un informe y no hacen caso a la misma norma internacional de auditoría. Y yo aquí en Colombia les decía, si ustedes dicen en los párrafos del alcance o en el párrafo cualquiera que ustedes hicieron su trabajo de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y no las cumplieron y no las observaron, entonces ¿para qué las citan si no las van a cumplir? Esa es una reflexión que yo la he venido debatiendo. Yo llevo 9 años en el cargo y ha sido una pelea bastante fuerte con el organismo de control fiscal para limar asperezas. Y por ejemplo, hay otro tema. Yo no sé si en algunos países, cuando valoran los hechos que sobreestiman o subvalúan las cuentas, tanto del activo, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos y los costos y los gastos, esas sobreestimaciones las suman todas y las suman tanto en el activo como en el pasivo, y eso les da una materialidad suficientemente más que representativa, porque suman sus valuaciones con sobreestimaciones de las cuentas y les da un efecto neto. Menos mal que aquí en Colombia entendieron eso y ya cambiaron un tanto ese tema, pero aún seguimos manejando un tema de incertidumbres, que ese es un tema también bastante fuerte. Me perdona, Peter, que me haya extendido un poco, pero como en el mundo vivimos de experiencias, y el caso colombiano yo lo he tenido que sufrir tremendamente aquí, y yo les he dicho, no, es que si ustedes están alineados con norma internacional de auditoría, están alineados con la política de Intosai y con la política de OLACEF, entonces ustedes, ¿por qué no aplican aquí las normas? Bueno, yo no puedo muchas gracias, Pedro. Yo no puedo dictaminar sobre el trabajo de la Contraloría de Colombia, por supuesto, y por lo que diré es, yo creo que hay un gran trabajo de convergencia por delante para nosotros auditores. En algunos sitios va muy bien, pero siempre es un esfuerzo, me parece, porque a veces el interés político en que la auditoría sea bueno en vez de ser buena, en vez de ser positiva, no es muy importante. Y dentro de Intosai hay algo que se llama IDI, Iniciativa de Desarrollo, que ayuda a muchas controlorías en varias partes del mundo a mejorar el funcionamiento. Yo creo que cuando hablé de la formación de funcionarios,
La verdad es que yo creo que sería bueno tener un tipo de formación contable en lo cual se puede participar funcionarios contables y también gente de auditoría. Y no hacer eso completamente por separado. Porque si se puede aprender esas cosas juntos, yo creo que se puede compartir experiencias de manera mejor y tener las mismas expectativas sobre lo que se va a ver en los estados financieros. Pero el tema es muy difícil. Yo creo que, por ejemplo, cuando la Unión Europea, que tiene muchos recursos, que tenían un experto muy bueno dirigiendo la transformación de los estados financieros y no es la entidad más grande del mundo, tiene muchos recursos, pero no es la entidad más difícil del mundo. No dijimos el año siguiente que todo iba bien. Dijimos que las cosas iban en la buena dirección, pero tardaron 3, 4, 5 años en resolver todos los problemas y todos los huecos. Y por eso yo digo a mis colegas en las controlleras que es importante trabajar con los contables mucho antes. Establecer lo que va a pasar y no esperar a ver los estados financieros y pensar que van a recibir estados financieros perfectos en todos los aspectos. Hay que trabajar juntos en esas cosas. Gracias, Peter. María Teresa tenía una consulta. María Teresa. Sí, excelente, Peter. Realmente nos das un pantallazo muy interesante, especialmente si se utilizan, ¿no?, los saldos de los balances en los presupuestos, ¿verdad? Que básicamente sería lo ideal, ¿verdad? Los famosos saldos acumulados, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, y si eso se refleja o no en el presupuesto, ¿verdad? Y básicamente generalmente no es así, ¿verdad? Yo te quiero hacer en realidad una consulta, tal vez, es cierto que tu presentación habla mucho sobre el tema de convergencia, pero tu opinión considerando un poco el tema por el cual estamos atravesando actualmente, que es el tema de las compras o las dudas que se está teniendo actualmente sobre los sistemas de compra en concepto del combate a esta pandemia. Y tu opinión con relación a el involucramiento en el momento de la ejecución de la compra versus el criterio generalmente que se sostiene para los auditores de intervenir posterior al hecho económico, vamos a llamarle, ¿verdad? Creo que la mayoría de nuestros países ya prácticamente ni siquiera la propia Contraloría, sino que los auditores internos, los gobiernos están armando organismos de control, tal vez propios también del Ejecutivo, para que de alguna manera revisen todo el proceso de compra, justamente por los cuestionamientos graves de corrupción, de poca transparencia, de, bueno, en fin, toda una serie de cosas por las cuales estamos pasando. Tu opinión con relación al involucramiento de los auditores en los procesos de compra, en los procesos mismos de compra, ¿verdad? En realidad es Momento de comprar. Sí, en el momento de compra. Ok, sí. Yo veo que Olas ha tenido una conferencia de este tipo hace 1 o 2 semanas sobre la otra pandemia, ¿no? que es la pandemia de corrupción, y es un asunto muy grave. Y la verdad, yo personalmente, yo soy contra el involucramiento de auditores en el proceso de compra. Yo creo que no deberíamos estar ahí en esos momentos, deberíamos revisar después. Yo creo que dentro del Estado hace falta alguna entidad que tiene
el papel de revisar lo que está pasando en el momento. Pero no, eso no es el papel de auditor externo, eso más bien es un proceso interno. Yo creo que también me asusta un poco el impacto de esta pandemia sobre el balance de los Estados miembros de la Unión Europea, porque lo que se ve en España, por ejemplo, en España el PIB ha bajado, no sé, ha bajado un montón, 20% quizás en unos meses. En Gran Bretaña, en el Reino Unido, el tamaño de la economía es como 25% menor hoy en día que de hace 4 meses. Y eso va a tener un impacto enorme sobre los balances de los Estados miembros. Vamos a ver déficits en todas partes. Vamos a ver una situación muy, muy preocupante. Y es importante que en los estados financieros se vea la realidad de esta situación y que no se asuste demasiado. Pero trabajamos con esas cifras. Gracias, Peter. César tenía una consulta de Argentina. Sí, buen día, Peter. Gracias por tu explicación. Yo considero, ¿no? Que también lo ha planteado Pedro, yo creo que la auditoría sí tiene que, quizás no la palabra amigo y compañero, porque en definitiva la auditoría tiene que trabajar con una visión amplia, es decir, buscar errores para mejorar la gestión del ente que está siendo auditado y no simplemente para buscar errores. Nosotros acá en la Argentina tenemos una relación con los organismos de control interno y externo muy aceitada, porque cualquier informe de auditoría primero lo consultan, digamos, no es quizá la palabra consulta, se lo envían al auditado para que pueda hacer su descargo, y cuando sale el informe ya directamente sea como un informe donde, bueno, quede consensuadas las observaciones para evitar ese ida y vuelta que se genera con las respuestas. Y yo creo que sí, la auditoría tiene que involucrarse en el proceso, porque para mí hay 2 tipos de auditoría. La auditoría interna, que es la que tiene que ayudar a mejorar el proceso, y luego sí la auditoría externa, que es aquella que va a trabajar sobre los resultados finales. Acá en Argentina las auditorías se hacen de acuerdo a normas nacionales, si bien consideran las recomendaciones de INTOSAI y de ONACEF, pero siempre están basadas en normas nacionales. Lo que sí te quería hacer también una consulta respecto de las normas que está manejando ya para la contabilidad en Europa, porque allá en noviembre del 2012 el Consejo de Ministros había encomendado a los ministerios de la Unión Europea el desarrollo de un marco normativo propio para la Unión, ¿no? Que serían en vez de las IPSAS, las EPSAS. No sé, realmente no he tenido mayores novedades de cómo ha quedado ese trabajo de redacción de normas propias por parte de la Unión. Okay. Gracias. Bueno, 3 puntos. Me gustó mucho lo que tú has dicho sobre la visión amplia. Yo creo que sí, es muy importante tener una visión amplia. Y a veces yo digo a mis colegas, la gente directamente aquí con quien trabajo, que lo que buscamos de los contables es básicamente que traten los pasivos y los activos de la misma manera, ¿no? Que no contabilizan todos los activos y se olviden de los pasivos, ni al contrario, ¿no?
Y más o menos lo que tú has dicho, yo digo a ellos que hay que tratar los puntos fuertes y los puntos débiles de la misma manera, ¿no? El hallazgo es no siempre que hay un punto débil, hay puntos débiles en todos los sistemas. Pero también es que hay puntos fuertes y hay que tratar esas cosas de la misma manera. EPSAS y IPSAS, yo estuve en la conferencia para iniciar el proyecto EPSAS. Y un poco lo que tú decías antes, ¿no? Me llamaban un viejo funcionario entonces, y es hace años. Y el proyecto EPSAS, yo creo que ha sido importante porque ha sido una manera, porque no tenemos nada como focal en Europa. No hay, que yo sepa, no hay un proceso como focal. Pero lo que ha hecho con EPSAS ha creado algo un poco parecido. O sea, había grupos de trabajo con gente de todos los países miembros y con todos los expertos en un sitio. Y no siempre se ponían de acuerdo, ¿se entiende? ¿No? Que hay maneras distintas a ver las cosas. Pero ha sido muy útil. Hay mucho intercambio de información, de ideas. Y yo creo que lo que ha pasado es tenemos estados financieros mejores en Europa. Pero todavía no tenemos EPSAS. Pero tenemos muchos más estados financieros que están de acuerdo con IPSAS, por lo menos. Y yo veo bastante progreso en eso. Para decir la verdad, el grande obstáculo en Europa es Alemania, porque Alemania no tiene sistema de contabilidad por devengo y no tiene interés en tener ese sistema. Hay muchos colegas como Thomas que se esfuerzan mucho para que las cosas cambien en Alemania, pero Alemania todavía no ve el sentido en hacer ese gran cambio. Y eso quiere decir que es difícil ver un avance muy importante con el proyecto EPSAS. Sin embargo, yo veo Portugal, por ejemplo, ha hecho mucho progreso en producir estados financieros mejores. Italia también, Irlanda ha hecho un salto adelante, así que hay mucho progreso, pero EPSAS me parece un proyecto con muchos beneficios, pero no sin el resultado previsto al inicio. Gracias, Peter. Tal vez alguien tiene alguna consulta adicional. Todavía tenemos unos minutos, por favor. ¿Tenemos alguna consulta? No escucho. ¿Tenemos alguna inquietud adicional, por favor? Cintia, creo que Camila quería hacer alguna pregunta. Sí, Camila, por favor. No la vi en el chat. No sé si nos escuchas, Camila. Sí los escucho. No había levantado la mano, pero sí. No, muchísimas gracias por la intervención. Ok. ¿Tenemos, por favor, alguna consulta adicional? Todavía tenemos unos minutos. Sí, claro, Heriberto. Sigue, por favor. Perdón, no te escuchaba. Sigue. Felicitaciones por la presentación. Un tema importante que creo sobre la auditoría financiera, que ha sido una grande experiencia de aprendizaje para los auditores del sector público, es la opinión de auditoría, ¿sí? Parece que el mismo balance puede generar diferentes opiniones con respecto a las opiniones modificadas por los diferentes auditores. Un mismo balance
con autores tener opiniones modificadas diferentes. ¿Lo que crees sobre eso? Bueno, siempre hay un juicio de la importancia de los errores que se encuentran, ¿no? No es simplemente algo que se puede hacer por cifras o por montos, depende del contexto también. Yo personalmente siempre he tenido el enfoque de dar una opinión lo más positiva posible, ¿no? en las circunstancias. Así que si hay errores en algunas partes de los estados financieros, no quiere decir que yo necesariamente voy a decir que todo está mal. Pero yo he tenido la experiencia de contables que no me quieren proporcionar la información que necesito. Y si no proporcionan la información, eso a veces es no saber, es el hecho de no saber lo que está realmente pasando es más preocupante que tener todos los documentos y ver fallos concretos. Yo creo que los auditores deberían tener una actitud bastante positiva en ese sentido, pero el contexto, incluso el contexto político es importante, no se puede ignorar. Listo. Gracias, Ronald. Gracias, Peter. Tenemos una pregunta de Ronald, por favor. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, don Peter, por la exposición. Le hablo aquí más que una pregunta, es un comentario. Las auditorías han evolucionado mucho. Del 2000 acá, si comparamos la auditoría en el 2000 a lo que hace ahora, es muy distinto. En el 2000 era una auditoría policía, una auditoría que el único objetivo era buscar errores y ver quién era el culpable. Hoy día la auditoría tiene una visión más de asesor del negocio, una auditoría que se encarga de orientar por su competencia técnica, tiene esa capacidad. Entonces, esa evolución siento que también ayuda a las organizaciones, a los países, a las instituciones, porque nos permite también tener esa relación de confianza que es necesario, si bien es cierto, cada quien en su rol, ¿verdad? Cada quien en su campo, pero sí es importante que las dos, ¿verdad? La auditoría interna como tercera línea de defensa esté muy cerca, de verdad, de la primera y segunda línea de defensa, con el fin de que el negocio también, ir encaminando al negocio a que cumpla sus objetivos de control interno, de gobierno corporativo, gestión de riesgos, ¿verdad? Y control interno, porque eso permite que todo vaya fluyendo de una forma adecuada y la materialización del riesgo sea la menor posible. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Sí, eso me alegro mucho de escuchar eso. Es que yo soy auditor, entonces tengo esa formación. Entonces, yo soy auditor desde el 2001 a la fecha y sí, bueno, ahorita soy de contador nacional hace año y medio, pero toda mi carrera ha sido auditor interno y sí he sido testigo de la evolución que ha tenido la profesión en 15, 17 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, Peter. Yo creo que como focal debemos ya empezar a trabajar un poco más de la mano con las unidades de Contraloría, de Auditoría, porque también debemos involucrarles en nuestros procesos de convergencia en normas internacionales, involucrándoles, pero sí haciéndoles conocer todo lo que estamos haciendo. Entonces creo que sería una buena oportunidad a través de estas videoconferencias organizar
una reunión focal, auditorías, contralorías, para demostrarles a ellos, participarles a ellos todo lo que estamos haciendo en los países de focal. En realidad, siempre todos los países lo que más tememos es a la Contraloría, a la auditoría, porque nosotros tratamos de hacer siempre bien las cosas, apegados a la norma, pero cuando vienen los procesos de auditoría de parte de la Contraloría General del Estado, de la Unidad de Cuentas, siempre encuentran algo, pero cuando están bien, tampoco la auditoría, la Contraloría dice, les felicito, está bien, siempre encuentran alguna cosa de la que tienen, es obvio, su trabajo, tienen que hacer recomendaciones para mejorar los procesos, pero sí debería también la unidad de auditoría, de Contraloría, decir, este proceso está bien, no felicitarnos porque ese es nuestro deber, pero sí reconocer, digamos, estimular, porque debemos seguir caminando a perder ese miedo que tenemos todos los países, todos los gobiernos, todo el poder ejecutivo, los diferentes poderes, porque la Contraloría siempre como que le vemos como el enemigo. Viene la Contraloría y ya todo el mundo sufre. Entonces, como siempre decimos a la Contraloría, al auditor, hay que darle específicamente lo que se requiere dar, porque si uno dice una expresión más allá de encontrar algún tema como para ver que algo está mal. Entonces yo sí creo que este sería el foro ideal como para ir trabajando con las unidades de control para hacerles conocer todo lo que nosotros estamos haciendo, para que no es que queremos que nos se involucren en nuestra norma ni nada, sino que ellos ya sepan, que conozcan, les hagamos partícipes de todo lo que estamos haciendo. Entonces yo sí propongo que nos reunamos y hagamos uno de estos eventos en los que participen, no solo participemos nosotros, sino también los contralores. Maggie, discúlpame, solamente para reforzar tus palabras. Cuando yo, mi primera auditoría en el Estado en 1983, hice un dictamen que estaba todo bien. Y me dijeron, no, si vos ponés que estaba todo bien, lo que van a pensar es que no trabajaste. Lamentablemente eso es un pensamiento de que hay que desterrar. Entonces el auditor, ¿qué hace? No, tiene que demostrar que trabajó y entonces, como decimos acá, le buscamos la quinta pata al gato. Pero también ese es un tema bastante delicado porque cuando decís, no, está todo bien. ¿Cómo está todo bien? ¿No encontraste ningún error? No trabajaste. Así es. No tenemos más consultas. Tal vez una última pregunta. Tenemos un espacio, creo que ya. No veo nada en el chat. No tengo más consultas. Entonces queremos agradecer a Peter por su gran intervención. Él sabe, él conoce, le hemos manifestado ya en esta oportunidad nuestros temores, nuestras inquietudes, y creo que es el criterio general de todos los países, no solo de Focal, sino creo del mundo, porque escuchar Contraloría, escuchar auditoría, siempre como que a uno le pone un poco a la defensiva, y eso deberíamos cambiar. Muchísimas gracias, Peter, por tu acompañamiento siempre a nuestro foro. Esperemos que esta no sea la primera ni la última, sino que continuemos contigo por mucho más tiempo. Y muchas gracias, Magdalena. Como dije, somos amigos, ¿no? Sí, somos amigos contigo, pero eso mismo queremos que tú seas nuestro aliado para conseguir esa amistad con el resto de unidades de control. Muy bien. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias también, Peter. Gracias por acercarnos a este llamado de Focal y participar en esta exposición. Realmente estamos muy agradecidos. Realmente es una conexión que ya tenemos con INTOSAI, con el Tribunal de Cuentas Europeo, y queremos mantener esta conexión como Focal también contigo a través de todos estos procesos que estamos haciendo, convergencia norma internacional, ¿no? Como lo decía Maguita, queremos continuar trabajando, esperamos que nos puedas apoyar con otra videoconferencia y las puertas de Focal están abiertas para cualquier tema y esperamos, como dice Maguita, tener ya ser amigos a la distancia, pero compartir experiencias también. Muchísimas gracias también, Peter, por la posibilidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Tenemos un tema adicional, por favor. Es una reunión interna que mantuvimos con el Banco Mundial y queremos compartir unas noticias para Focal. Entonces estamos con Dimitri y Juan Carlos del Banco Mundial. Hola, Dimitri. Entonces te dejo tienes toda la apertura, por favor, para saludar y compartir las noticias del Banco Mundial. Muchas gracias, Cintia. Buenos días, buenas tardes, colegas. Es un gusto estar de regreso con ustedes. Saludos desde la playa. Juan Carlos, a lo mejor tú quisieras comenzar y después yo sigo. Claro, Dimitri, muy breve. No sé si me escuchan, espero me estén viendo. Yo no estoy con un fondo de pantalla tan atractivo como el de Dimitri, pero bueno, es un gusto saludarlos. Y también, primero que nada, agradecer a Magdalena y a Cintia por el espacio en esta reunión. Queremos un poco levantar una propuesta que hemos venido conversando ya con ellas y se refiere precisamente a la posibilidad de hacer o de buscar experiencias de intercambio de conocimiento con el grupo Pulsar, que ahora va a presentar Dimitri, quien está muy cerca de esta iniciativa. A Dimitri lo conocen todos muy bien porque él estuvo en la región muchos años. Y entonces, aprovechando que él ya está de este lado, de ese otro lado, ¿no? del mundo, pues haciendo ejercicios similares y que han sido bastante exitosos, me parece. Queremos ver cómo podemos beneficiar también a Focal a través de intercambios con esta iniciativa Pulsar. Yo personalmente les puedo comentar que he participado en algunos de de las presentaciones o eventos que tiene Pulsar y me han parecido muy interesantes. Y yo creo que sinceramente sí hay posibilidad de tener digamos, buscar una ganancia para ambos grupos, ¿no? Porque, bueno, se trataría de buscar cómo se puede fortalecer las dos partes, ¿no? Solamente decir, antes de darle la palabra a Dimitri, que un poco la idea de hoy es presentar en lo general la iniciativa y buscar, quizás, no sé si lo alcancemos a discutir hoy en su integralidad, pero sí queremos un poco escuchar de ustedes qué les parece y empezar a buscar un poco cuáles pueden ser las reuniones objetivo o planear un piloto, quizás primero un piloto y después ya una reunión más formal entre los dos grupos para poder iniciar o hacer el lanzamiento de esta como subiniciativa, ¿no? Dentro de lo que es Pulsar y Focal. Así que, bueno, queremos un poco, esa es la idea de hoy, empezar esta discusión, detonarla y tratar de ahí de empezar a ver cuáles son el interés y cómo podemos irle dando forma, ¿no? Así que, bueno, con esto, Dimitri, te cedo la palabra y gracias a todos por atender esta presentación también. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Cintia, nuevamente. El año pasado, en la última conferencia de Focal, les comenté que no se van a deshacer de mí tan fácilmente. Así que estoy de regreso, aunque sea muy brevemente, pero la verdad esperamos que a partir de esta reunión podamos seguir colaborando juntos, creando sinergias con esa red que les voy a platicar, que existe a nivel regional de otra parte del mundo, pero que básicamente está trabajando, está interesado en temas muy similares y de forma muy similar en lo que lo está haciendo Focal.
Entonces, sé que ya estamos sobre tiempo. Preparé una presentación muy breve, no sé si la pueden ver en la pantalla. Sí, sí, Dimitri, sí la veo. Son 2 láminas. A ver, sí. El programa se llama Pulsar, me gusta mucho el nombre, obviamente es una abreviatura de cierta forma de inglés, que significa Public Sector Accounting and Reporting. De ahí, digamos, el nombre de Pulsar, pero en realidad tiene que ver con una iniciativa regional de impulsar y fortalecer los temas relacionados con contabilidad del sector público en los 13 países miembros de esta red. El programa fue creado en 2017 con el financiamiento de los gobiernos de Suiza y Austria. La sede del programa, las oficinas, digamos, se encuentran en Viena. Ahí tenemos una oficina bastante grande con varios colegas que están trabajando en la región. Y actualmente los países miembros del programa son Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Georgia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia y Ucrania. Básicamente son, la mayoría son países que en su momento eran ex repúblicas de la Unión Soviética y algunos países del área de Balcanes. La composición de la red focal, hay 3 grupos, 2 de ellos se llaman comunidades de práctica. Una es FinCop, que tiene que ver con temas de reportes financieros. Otra es EduCop, que apoya a los integrantes de la red en temas de desarrollo profesional en materia de contabilidad gubernamental. Y hay un tercer equipo que es más interno del programa, integrado por los colegas del Banco Mundial, que ve por la diseminación del programa en sí y de la importancia de contabilidad gubernamental en general. Ese es muy brevemente del programa. En lo que estamos proponiendo es una colaboración entre los 2 grupos, Pulsar Focal, con el objetivo de crear sinergias y potenciar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de uso de buenas prácticas contables gubernamentales. Y cómo lo vemos posible, que sobre todo es actual ahora en estos tiempos tan difíciles para todos, pero sobre todo cuando los viajes y reuniones presenciales están restringidas y todos estamos de alguna manera obligados o impulsados a encontrar otras formas de trabajo, trabajar remotamente, virtualmente. Entonces, la idea es realizar reuniones conjuntas, periódicas, en formato virtual, similar a esa reunión que ustedes están teniendo el día de hoy, para discutir temas prioritarios y de interés para los integrantes de ambos grupos, utilizando diferentes plataformas virtuales, con una condición muy importante, es que tengan que tener la función de interpretación simultánea. En caso de las actividades de Pulsar y de otro grupo que se llama PEMPAL, que también es una red regional que trabaja en temas más específicos de presupuesto, tesorería y control interno, hemos descubierto una herramienta que se llama Kudo. Algunos de ustedes ya la pueden conocer. Realmente es muy similar a Webex, a Microsoft Teams, a Zoom y demás. El valor agregado que le encontramos es que permite habilitar la función de interpretación simultánea en X número de idiomas, permitiendo a los introductores trabajar desde sus casas. Entonces eso nos ha funcionado bastante bien. Generalmente toda la comunicación, todos los, digamos, publicaciones, los eventos
se traducen a 3 idiomas oficiales del programa. Además de inglés es ruso, albanio, supongo, y jorvá, el idioma que hablan en Jorvasia. En términos de los próximos eventos, y es un poco invitación abierta a todos los colegas que están interesados, acompañarnos en la próxima conferencia que vamos a tener el próximo martes, 7 de julio, de 8 a 9:30 hora de Washington. En algunos países va a ser una hora antes, una hora después, que horario de Washington. Y el tema es elaboración de estados financieros y consolidación en tiempos de COVID. La invitación es abierta para todos, pero la principal limitante va a ser que el evento va a estar transmitido en estos 4 idiomas. Entonces, no espero que alguien más hable ruso, pero al menos aquellos colegas que hablan o entienden el inglés están bienvenidos de acompañarnos en los próximos días a través de Cintia y Juan Carlos. Les vamos a compartir la liga de conexión a este evento. Ahora, específicamente, ¿qué estamos proponiendo para empezar a promover esta colaboración entre 2 grupos? Ayer justamente tuvimos una reunión interna con Juan Carlos y José Resk. Por cierto, José Resk también se está integrando al programa, bueno, a la región de Europa y Asia Central, y casualmente, de coincidencia, también va a estar colaborando en Pulsar. Lo más seguro es que en los temas que tienen que ver con educación, yo estoy a cargo del programa de reportes financieros, así que vamos a ser colegas una vez más. Y van a ver a José también ahí del otro lado. La idea es, si están interesados, programar una reunión introductoria de presentación entre los miembros de nuestro programa Pulsar, los colegas de Focal. Todavía estamos viendo el formato, eso lo vamos a confirmar a lo mejor más internamente con Cintia, con Maggie, con los colegas, y hacerlo abierto a todos los integrantes de los 2 grupos, que, bueno, obviamente son varios. En Pulsar tenemos aproximadamente 37 integrantes, 3 por cada país. O empezamos con una introducción, digamos, de 3, 4 países. De ahí hagamos un ejercicio de planeación estratégica para ver cuáles serían los temas de interés para los 2 grupos, cuál sería el formato de trabajo conveniente para las 2 redes, y de ahí en adelante organizar periódicamente. No tiene que ser mensualmente, puede ser cuando nosotros lo decidamos, organizar eventos para discutir los temas que la mayoría son de interés de los 2 grupos, y compartirles, pues también intercambiar la experiencia de lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en América Latina. Hoy Pedro estaba mencionando las EPSAs. Una de los, digamos, nuestros partners o socios con los que trabajamos mucho por parte de Pulsar es justamente el grupo de trabajo de Eurostat, que trabaja en temas de EPSAs. Ella va a ser uno de los expositores del próximo evento de 7 de julio, junto con Tomás Müller. También el subtesorero de la Federación Rusa va a presentar la experiencia de Rusia en temas de reportes financieros consolidación, y también 2 de los integrantes de la red, Ucrania y Jorvasia, van a presentar también sus experiencias. Entonces, más o menos como estamos trabajando, muy similar a lo que ustedes han hecho, y esa es la propuesta. Así que Maggie, Cintia, encantado de escuchar lo que opinan ustedes y el resto de los colegas. Ese tema ya lo comentamos también en su momento con Ramón y con Bianca, están muy interesados, así que nos faltaba, digamos, ya poner esa discusión en el quórum y escuchar del resto de los colegas. Gracias, Dimitri. Creo que cuando nos pidió Juan Carlos, José, que nos reunamos
Nos pareció muy interesante que como Focal podamos tener intercambio de experiencias con otros continentes. Tal es el caso de Pulsar. Y por eso habíamos planteado que en esta reunión se ponga de manifiesto a todos los miembros de Focal para que ellos emitan su criterio, su opinión. En mi criterio sería muy interesante, pero vamos a escuchar al resto de países. Maggie, me anoto ya en primer lugar. Definitivamente yo también comparto el tema que podamos compartir las experiencias, inclusive lo que se va a presentar, pero bueno, lastimosamente ya no hay forma de coordinar, especialmente por el tema de la traducción al español, ¿verdad? Como también nosotros enfrentamos el tema de la consolidación en plena pandemia, ¿verdad? Así que tal vez el siguiente podríamos enganchar ya, ¿verdad? Pero definitivamente a mí me parece una oportunidad, es una oportunidad de poder intercambiar también experiencias en todo lo que hace al tema de implementación de NIC-SP, ¿verdad? Y un poco lo que estamos pasando nosotros a nivel regional, ¿verdad? Así que de mi parte, apoyo total y que avancemos por ese conducto, ¿verdad? Nada más, le dejo el resto para que opine también. Gracias, María Teresa. Cintia. Sí, Ronald. Gracias. Salud, Dimitri, de Costa Rica. Un abrazo. Igual que mi colega, yo estaría encantado de tener esta experiencia, ¿verdad? Con otro continente. Eso lo que hace es enriquecer el conocimiento y ambas partes nos veríamos beneficiados. Entonces, igual cuenten con mi apoyo a esta gran iniciativa. Gracias, Ronald. Joaquín, tal vez. Sí, igualmente, Cintia, gracias por la participación. Gracias, Dimitri, por la oportunidad que das a Focal de poder intercambiar conocimientos y cooperar con algunas ideas y buenas prácticas contables en el ámbito gubernamental. Yo creo que al igual que lo han expresado mis colegas, también desde aquí de El Salvador, tendríamos mucho interés en conocer las experiencias, compartir conocimientos y ver cómo es el pensamiento contable de esos lugares, de esos países que para nosotros son extraños desde acá. No conocemos mucho sobre la cultura de contabilidad en esas áreas y de seguro deben haber exitosas prácticas contables, deben haber muy buenas experiencias que podemos aprovechar, tal vez tropicalizar aquí para nuestros países y ver qué se puede poner en práctica. Así es que yo creería que es una buena oportunidad y estamos de acuerdo en que se haga compartir estas experiencias con ustedes a través de Pulsar. Gracias, Joaquín. Pedro también quería compartir algo, Pedro. Gracias, Cintia. Muy amable. Mire, dos cosas. Hoy el mundo está globalizado. Hoy el mundo es transnacional. Algún autor japonés decía que estamos en un mundo sin fronteras. Y prueba es lo que estamos viviendo en estas sesiones de trabajo que estamos haciendo virtuales. La virtualidad es muy importante. Entonces, si el mundo necesita hoy en día crecimiento, pues es lógico que los países necesitan de la contaduría y necesitan de los contadores del sector público en esa nueva arquitectura que se está desarrollando en todos los países. De tal suerte que lo que nos ha comentado nuestro directo amigo Dimitri y los excelentes amigos del Banco Mundial, pues lógicamente que son de perfecto recibo, porque como le decía Joaquín y nuestro querido Ronald, allende de las fronteras también hay conocimiento que nos puede servir en cada uno de los países. O sea, hoy en día los que trabajamos en el Estado manejando las cuentas públicas, algún maestro aquí en Colombia dice que uno tiene que tener pensamiento global para actuar localmente.
Y qué mejor que tener en esta estructura de acomodamiento de la arquitectura financiera de los países la visión y los estereotipos mundiales de lo que está sucediendo en las diferentes regiones del mundo. ¿Por qué? Porque la práctica y las experiencias son los que hacen los mejores productos para beneficio de la sociedad y de los países. Entonces yo sí creo que este tema de Pulsar, nosotros aquí le hemos hecho un seguimiento a los temas desde la contaduría y lo estamos trabajando. Es de muy buen recibo, de tal suerte que yo los felicito por esta iniciativa y en lo que podamos ser útiles, aquí estamos, como decimos aquí en Colombia, al entero mandar y disponer. Un abrazo para todos. Gracias, Pedro. No sé si tiene algún otro comentario. Solo, Dimitri, lo del tema del idioma, como has escuchado, sí, realmente estamos muy interesados y lo hemos plasmado a Juan Carlos, el tema del idioma, un poco el tema del español. Entonces, las videoconferencias que las hemos ido manteniendo siempre ha sido con miras a los expositores y el tema español. Entonces sí les pediríamos estos temas porque realmente ya hay un interés desde este momento en asistir a las conferencias. Entonces más bien podríamos conversar internamente, pero ese sería el pedido de un poco ver la plataforma y tener acceso ya al idioma español. Gracias, Cintia. Gracias, colegas, por su interés y apoyo. Encantados entonces de discutir los próximos pasos posteriormente a esta reunión con Maggie y equipo. En cuanto al próximo evento, déjenme comentarles que de hecho originalmente la idea era hacerlo ya conjuntamente, pero por cuestiones de agenda y de tiempos se nos hizo un poco tarde, tan es así que tengo esta oportunidad hasta ahora de compartirles esta propuesta. Sin embargo, si les parece bien, y lo voy a platicar con Juan Carlos, Xiomara, nosotros podemos todavía explorar la posibilidad de contar con la traducción al español, incluso para el evento de la próxima semana. Y si es posible, igual les vamos a compartir el link y el programa, idealmente, eventualmente en español también, en los próximos días, así que por favor anoten en sus agendas. Es el próximo martes 8 a 9:30 hora de Washington. Generalmente empezamos muy puntualmente y terminamos también muy puntualmente, entonces nada más es 1 hora y media. Ojalá nos puedan acompañar y bueno, esa es la condición, ¿no? Porque realmente, como saben, nada es gratis, todo cuesta en esta vida, entonces nosotros vamos a hacer esta inversión para agregar traducción al español, pero les pedimos mucho entonces que nos acompañen y que también participen, porque obviamente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, entonces va a ser oportunidad de preguntar sobre el avance en EPSAS, lo que está haciendo Unión Europea, lo que está haciendo la comunidad global en materia de control gubernamental y cómo ha sido la respuesta a las circunstancias que todos estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, Dimitri. Gracias, Dimitri. Gracias, Juan Carlos. Dimitri, muy brevemente, Magdi y Cintia, Dimitri, yo también comparto lo que dice Dimitri. Ojalá y se pueda hacer para la sesión del 7 de julio, porque estamos en cierre de año fiscal y bueno, hay algunos procedimientos administrativos, pero lo que sí, o sea, digamos, independientemente de que se pueda o no, claramente la idea es en las siguientes ya buscar que exista esta traducción simultánea al español. Lo que sí diría yo, si están de acuerdo, es que en esta del 7 es más como un piloto, asistirían como oyentes, porque seguramente de nuestras autoridades, de parte, por ejemplo, de Xiomara Morel, de la propia gerencia de Dimitri, habrá interés de hacer un evento ya más formal donde se integren ambas partes y tengan una presentación, que eso lo buscaríamos hacer quizá en agosto, ¿no? No sé, ahí ya platicamos un poco con Dimitri cuándo, pero que eso lo veo difícil que sea el 7 de julio, ¿no? Entonces yo vería esta sesión como más como una prueba, ¿no? Donde se pueden conectar, ojalá ya haya la traducción en español para que un poco conozcan la plataforma, pero ya algo más formal,
hacia la siguiente sesión, es como yo lo entendería, porque también un poco vamos a plantear este tema con Xiomara, a explicárselo, que ella está totalmente conforme, pero bueno, para armar algo un poco más protocolario, ¿no? Sí, Juan Carlos, lo que pasa es que el tema está muy interesante para la conferencia del próximo martes y sí nos gustaría que nos apoyen con idioma, con el español, para tener participación Sí, activa vamos a hacer en todo ese lo evento. posible. Ya. Por supuesto, vamos a hacer todo lo posible, pero solamente quería hacer esta aclaración para que después busquemos algo más formal hacia la siguiente, ¿no? Donde ya se haga la presentación un poco de esta iniciativa, ¿no? Listo. Gracias, Juan Carlos. Ya, pues como ustedes ven, entonces nos interesa compartir experiencias, no solo a nivel de Latinoamérica, sino también ahora con Europa. Entonces deberíamos ya coordinar con ustedes para hacer nuestros próximos pasos, la hoja de ruta para los siguientes meses y que este sea una oportunidad para un intercambio permanente. Entonces ahí les estaremos comunicando a todos los amigos de Focal. Creo que Andreas Berman también está participando en Pulsar. Nos ha comentado que incluso él dio una charla y nos ha animado también a ser parte de este intercambio. Les agradecemos muchísimo en esta oportunidad a todos los amigos de Focal, a ustedes que nos han participado de este nuevo intercambio que vamos a tener. Y pues creo que también hay un tema de varios que les va a indicar Cintia sobre los nuevos temas que vamos a tener. Cintia. Sí, gracias Juan Carlos, gracias Dimitri. Para compartirles unas noticias. A ver, tenemos el día lunes 6 de julio una invitación que nos hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Las personas que vayan a asistir, por favor, es importante que realicen la inscripción a través del link que se compartió con todos. Es un tema realmente muy interesante respecto a los CIAP y toda su parte de implementación. Hay unas conferencias muy interesantes para el lunes 6 de julio. El horario ya está definido, es las 4 de la tarde hora de Quito. En este caso de Argentina veíamos con César que es a las 6 de la tarde. Estaría para el lunes 6 de julio, entonces las personas que estén interesadas pueden hacer la inscripción. Lo que está pidiendo el BID es que sea oportunamente que van a receptar estas inscripciones. Otro de los temas es que se está coordinando también una videoconferencia con OLACEP para el 16 de julio. Estamos a la espera de la confirmación. En el caso de tener la confirmación, se haría la invitación directamente y les comunicaríamos a través de correo electrónico. La página de Focal también ya está actualizada. Tenemos hasta la videoconferencia del COVID. Estamos por incorporar lo de la última videoconferencia de Camira y estamos continuamente los videos subiendo. Igual si requieren la información la tenemos abierta. No hemos puesto ningún tipo de clave. Pueden acceder para consultas. Y bueno, estaríamos de aquí viéndonos las personas que estén participando el lunes 6 de julio en la videoconferencia organizada por el BID y posteriormente la del 16 de julio. Si tenemos más noticias, las iremos compartiendo con todos los amigos de Focal. Gracias. Si no hay ninguna otra inquietud, entonces, pues, un gusto haber estado con ustedes un día más, una vez más, y esperamos ver próximamente, si es posible, el lunes o en las siguientes reuniones. Que Dios nos bendiga. Cintia, y muchísimas gracias Cintia por tu participación. Y Maggie, sí, yo tengo una inquietud aquí desde Colombia. Claro. Nosotros estamos trabajando aquí unos temas que tienen que ver con todos estos desarrollos que ha pregonado, por ejemplo, la última reunión que hubo en Davos de este año, en el foro de Davos. Los líderes mundiales que estuvieron allí se centraron en unos temas que estamos alrededor de unos 162 países del mundo, y yo les voy a proponer a ustedes para ver si buscamos a una persona, bien sea de la ONU o de alguna de estas multilaterales, para que hablemos sobre el impacto que tiene los estándares de contabilidad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030, que este foro de Davos, Suiza, lo ha titulado como la década de acción.
Yo con gusto en el transcurso del día le voy a mandar a Focal unos documentos del IFAC que hablan de la importancia de adoptar los estándares de contabilidad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 y por qué en este mundo se está necesitando cada día más de los contadores y de la profesión contable para contribuir al desarrollo sostenible de los países, que ese es un propósito muy importante, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entre otras cosas algunos países como Pulsar, que integran Pulsar y otras agremiaciones de Europa le han puesto mucho ojo a estos temas, sobre todo por los impactos que tienen en las cuentas públicas, en la contabilidad medioambiental. Entonces yo simplemente quería tocar este tema, dejarlo ahí como un interrogante grande para que lo valoren allá. Yo con gusto les hago llegar un par de documentos que hemos hecho una traducción libre aquí en Colombia en estos días de confinamiento para compartirlo. Simplemente es una inquietud porque es un tema muy importante que tiene que ver con las cuentas públicas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunas normas en activos biológicos, en propiedad, planta y equipo, con desmantelamientos, en las cuentas por cobrar, muchas cosas. Entonces, yo creo que adicionalmente el trabajo que estamos haciendo, que lo felicito, habría que buscar como un escenario del organismo internacional para ver cómo podemos articular una política pública que nazca del seno de Focal de orientación en el norte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los 17. Era un comentario solamente a beneficio de inventario. Gracias, Cintia. Gracias, Pedro. Sí, estaremos recibiendo la información. Muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Creo que todos estamos en aplicación al momento y realmente las normas relacionadas con propiedad, planta y equipo, inventarios y el resto realmente sería muy útil, creo que considero para todos los países. Estaremos recibiendo la información. Me estaba olvidando de algo antes de cerrar la sesión. Justo Camila también estuvo en la sesión. También tenemos el punto relacionado con los comentarios a los proyectos de normas 70, 71 y 72. Sería importante hacer una reunión pequeña para ver cómo consolidaremos esta información y hacer llegar, como lo propuso Pedro, me pareció muy interesante, hacer un solo documento y toda la iniciativa, los comentarios de Focal, transmitirlos directamente al IPSAS-Board. Entonces, podríamos coordinar para reunirnos un momento, conversar sobre el tema y hacer llegar todos los comentarios que tengamos sobre los 3 proyectos de norma. Realmente ha sido un trabajo conjunto con IPSAS-Board y con Camila en estos momentos y con Joao, y sería importante también transmitir todos estos temas. De todas maneras, también lo tengo pendiente y podríamos ir conversando. Yo no tengo ningún tema adicional. De todas maneras, muchas gracias a todos. Maguito también, no sé si está conectada todavía. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, hoy día tuvimos 98 participantes. Tengo ahí el registro, entonces realmente muy agradecidas porque cada vez seguimos incorporando más. La idea es que también compartamos las invitaciones y seguir también involucrando a los colegas de las instituciones de cada país, ¿no? Para que también tengamos una mayor acogida. De todas maneras, hoy día tuvimos 98 participantes. Gracias a todos. Gracias. De mi parte, muchas gracias a todos y una buena semana. Gracias. Gracias a todos y nos vemos. Gracias. Saludos a todos. Gracias. A cuidarnos. Gracias. Chao. Chao, Heriberto. Gracias, buen día. Chao.